Ok, esta sería nuestra tercera sesión y ya una sesión para cerrar. Como recuerdan, la primera sesión, la idea estaba centrada en discutir esos conceptos. Pueblos indígenas, etnia, ambiente, madre tierra. Eso más o menos nos quedó un poquito claro, ¿verdad? Y esas diferencias. En la segunda sesión, además de ver algunos otros conceptos relacionados fundamentalmente con la visión de ambiente y los conceptos que se han desarrollado desde una perspectiva académica científica que han impulsado los estudios de deterioro del ambiente, también hicimos como que algunas explicaciones de esos procesos de deterioro ambiental o que tuvieron inicio, o que tienen un motor principal con lo que llamamos la era industrial, la revolución industrial, ¿verdad? Y además no solamente es la revolución industrial, sino la expansión del sistema capitalista en el mundo. Ahora lo que íbamos a profundizar un poquito tiene que ver con todas las medidas que no solamente son técnicas, sino también son políticas en función de este deterioro ambiental. Y ojo, seguimos hablando aquí de ambiente y bueno, el momento histórico en el que estamos ahora. Es una discusión política que nos incumbe a todos, porque finalmente el ambiente y su deterioro nos va a afectar a todos, y si es el deterioro de la madre tierra, y si entendemos a la madre tierra como esa unidad superior en la que nosotros estamos involucrados, que nosotros dependemos de ella, pero que ella también depende de nosotros, pues obviamente también nos interesa entender qué es lo que está pasando y cómo creamos acciones que son políticas, porque son acciones que implican la organización colectiva para evitar el deterioro o tratar de prever las consecuencias de este deterioro ambiental. Hay dos conceptos que están muy relacionados, o tres conceptos que están muy relacionados con lo que ya comenzamos a discutir la clase pasada. El primero es el de contaminación ambiental. La contaminación ambiental lo que supone es, como dice acá, introducción de sustancias o elementos dañinos en el medio ambiente causando inestabilidad, desorden y daño en los ecosistemas. Esta contaminación puede ser del aire, del agua o del suelo. ¿Recuerdan cuando hablábamos la sesión pasada del ejemplo de una pecera? Si yo a una pecera que está muy bien y equilibrada con sus pececitos, sus algas, su sistema de oxigenación del agua, le añado un elemento contaminante, un químico en el agua, seguramente todos va a desestabilizarse y van a comenzar a tener algún deterioro y seguramente morir los peces de la pecera. En el ambiente es mucho más amplio, pero cuando introducimos elementos que lo deterioran, comenzamos a generar desequilibrio. Por ejemplo, cuando yo tengo mi casa y la cloaca de la casa o una ciudad y todas las aguas negras o aguas servidas de esa ciudad van hacia un río. El río comienza a verse cargado de no solamente desechos orgánicos, sino también de sustancias químicas, y el río comienza a contaminarse, ¿verdad? Ojo, y el río después va hacia el mar. Entonces, para nuestra escala pareciera que el ambiente es infinito y nunca podemos llenarlo o contaminarlo tanto como para que él no sea capaz de limpiarse. Porque si, volvamos a la pecera, si yo a la pecera le echo una gotica de aceite, una gotica, seguramente la pecera es lo suficientemente grande como para que ese aceite, bueno, no la afecte mucho. Pero si yo le echo a la pecera 1 litro de aceite, la voy a afectar, ¿sí? En el caso del planeta, nosotros muchas veces hemos vivido bajo la idea, o históricamente vivimos bajo la idea de que el planeta es
infinito. Infinito porque, bueno, a escala de nosotros, hombres y mujeres, pues sentíamos que era imposible afectar tanto el planeta como echarle el litro de aceite a la pecera, ¿verdad? Sin embargo, lo que yo les decía, en los últimos 40, 50 años nos hemos dado cuenta de que la población ha crecido tanto, ese desarrollo industrial ha sido tan grande que empezamos a afectar el planeta. Ya la escala o ya nuestra capacidad de afectar el planeta no es tan mínima para un ambiente, sino comienza a ser muy grande, nos estamos dando cuenta que es verdad, el planeta es limitado, es muy grande, pero tiene un límite, una capacidad límite, ¿no? Entonces, la contaminación lleva a lo que el siguiente concepto, que es el deterioro ambiental. Y decimos entonces que es el proceso de degradación o desgaste constante de la calidad del medio ambiente. Es consecuencia entonces de la contaminación y de la explotación no sostenible de los recursos. Incluye deforestación, erosión, pérdida de fertilidad de la tierra, desertificación, y es un proceso que empeora con el tiempo si no se frena. Entonces, el deterioro ambiental implica que cada vez el ambiente tiene menores condiciones para soportar la vida. Nosotros afortunadamente en el país no hemos tenido grandes efectos de esto. Hay algunos efectos, por ejemplo, en La Guajira, consecuencia de los procesos de extracción de carbón en la zona de Paso del Diablo colombiano, y eso ha tenido degradación de algunos ríos y procesos de incentivación de la desertificación en La Guajira, y hay comunidades que han perdido fuentes de agua, y esto se ha explicado que a algunas comunidades les cuesta mucho permanecer asentadas donde estaban porque el ambiente se ha degradado. Por ejemplo, también cuando tenemos un sitio donde hay una fábrica, donde hay muchos carros y hay mucha emisión de gases, a veces lo que puede estar degradado es el aire, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto acá, eso ocurre muy poco en Venezuela, realmente, porque también aquí nosotros tenemos un clima donde hay unos procesos de limpieza del aire propios de la misma lluvia y la humedad y los vientos, pero yo no sé si ustedes han visto alguna vez, ha habido algunos años donde hay unas temporadas donde Caracas todo se llena como de un humo denso y no se ve el cielo, y pasan días y días y días y no se ve el cielo, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos la ventaja de que hay temporadas de lluvia, pero hay países donde prácticamente en todo el año no se ve el cielo. Y no, el problema no es simplemente que no se ve el cielo, que ya es algo un poquito problemático. El problema es que la calidad del aire que se respira es muy mala, ¿no? Igual lo hacemos, por ejemplo, si pensamos en el ríos como el Guaire o algunos lagos como el lago de Valencia. Ahora, habíamos hablado entonces del deterioro ambiental. Una de las consecuencias de este deterioro ambiental es el fulano cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? Decíamos, aquí en el glosario dice, alteración global del clima de la Tierra a un largo plazo, en décadas o más, y se refiere a cambios significativos en los patrones de temperatura, precipitación, vientos u otros fenómenos meteorológicos. El cambio climático actual es acelerado y mayormente causado por actividades humanas, que aumentan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el fulano calentamiento global? Es un aspecto específico del cambio climático que se refiere al aumento gradual y continuo de la temperatura promedio de la atmósfera terrestre y de los océanos, medido durante un largo periodo. Este aumento se debe principalmente al exceso de gases de efecto invernadero que retienen el calor del sol, y es la causa principal que está impulsando los cambios en el clima a nivel global. Eso. ¿Recuerdan lo que decíamos del invernadero, verdad? ¿Cuál es el asunto del cambio climático? Vamos a hacerlo en dos niveles. Por un lado, nosotros tenemos, vamos a hacerlo acá, las fábricas
los carros. Pero no solamente las fábricas y los carros, también la gente, la deforestación, donde hay fuegos acá, entonces tenemos aquí, y todo esto genera contaminación en el aire, ¿verdad? ¿Qué es lo que decíamos que ocurría en la Tierra y por qué se va dando el fulano cambio climático? Decíamos que el Sol es el que calienta la Tierra, ¿verdad? Entonces, el Sol calienta la Tierra y la mantiene, como la Tierra se mantiene a una distancia regular del Sol, la mantiene además caliente porque la Tierra tiene unas capas de gases en la atmósfera que contienen ese calor. Pero es una capa que también permite que haya reflexión y salga el calor, porque no solamente que acumula el calor, sino que también sale. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, igualito, el Sol calienta aquí a la fábrica y durante la noche, cuando ya no está dándole el Sol directo, ese calor que quedó, por ejemplo, en la platabanda, ustedes han tocado una platabanda en un techo, el que sea, ¿verdad? ¿Qué pasa? Está caliente, por lo general. ¿Cuándo se enfría? Cuando deja de pegarle el Sol. Ese calor se disipa. ¿Ok? El calor sale. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta capa de gases es muy gruesa, el calor rebota y se queda acá. Igual. Y este es el asunto del calentamiento global, o la principal causa del calentamiento global, que esta capa se vuelve demasiado gruesa y no permite que los rayos, que el calor se disipe, y entonces la Tierra se va calentando. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Obviamente las temperaturas varían. Yo no sé qué temperatura dirá, ahorita deben hacer, no sé, aquí adentro 24 grados, por decir un número. Pero seguramente esta mañana hacía 22 grados y esta noche hará 18 o hará 30, qué sé yo. O sea, las variaciones son muy grandes. ¿Sí? En cada punto de la Tierra las variaciones son muy grandes. 28, ok. Pero hay una temperatura promedio en la Tierra y esa temperatura promedio es la que han visto los científicos que va aumentando, pero que comienza a generar alertas porque el calentamiento global genera también consecuencias importantes. No es solamente un asunto de cambio en el ecosistema, sino un problema básico que ocurre en nuestro planeta relacionado con el calor. ¿Qué tiene que ver con el agua? ¿Qué pasa con el agua y el calor? El calor afecta el agua. Y estas variaciones de temperatura, por ejemplo, generan efectos importantísimos en los polos. Cuando aumenta la temperatura, entonces, los polos comienzan a derretirse. Los geólogos, igual que saben que hubo la era del hielo, ¿verdad? Y varias eras de hielo que son diferentes glaciaciones, diferentes periodos muy fríos y diferentes periodos calientes, también saben, y esto está registrado científicamente, que esos periodos han implicado que los polos y los glaciares que hay por ahí en las montañas muy altas se derritan o vuelvan a crecer. Pero cuando se derriten los polos, ¿qué es lo que pasa con esa agua? ¿A dónde va? Al mar. Y estamos observando que ese
calentamiento, que implica que se derritan los polos y los glaciares, hace que el mar suba un poquito. Se ha registrado que el nivel de la costa en el mundo, ese nivel del mar, La Guaira, por eso, o Maracaibo, que está casi al nivel del mar, no siempre el mar estuvo a ese nivel. Hubo un momento en que estuvo más abajo, hubo un momento en que estuvo más arriba. El gran problema es que si sube el mar, ¿quién se va a ver afectado? Bueno, imagínense si Jamaica, o imagínense el Delta. Pero hay países en el mundo que están a 1 metro sobre el nivel del mar. Todo el país está pegadito al mar. Son islas grandísimas. Yo no sé si ustedes han oído cómo llaman a Holanda también. Los Países Bajos. Lo llaman los Países Bajos porque es prácticamente una planicie que está sobre el mar. Hay muchas islas del Pacífico y países en el Pacífico que son islas que están totalmente a ras del mar. Nuestras islas como, que seguramente yo no sé si ustedes la conocen, yo no la conozco, Los Roques o Islas de Aves, que son también islas que son muy planas y todo está prácticamente al nivel del mar, corren riesgo si la temperatura aumenta mucho y se genera deshielo en los polos, ¿no? Entonces, el cambio climático y el calentamiento global que está registrado desde hace tiempo, políticamente ha sido abordado y fue abordado en el contexto de Naciones Unidas y se promulgó una cosa, o sea, se firmó entre diferentes países una cosa que es... disculpe, primero se generó la conferencia sobre el cambio climático, esta COP. Ya estamos en la COP 30, ya que esto nos afecta a todos. Pero entiendan el asunto, como no hay fronteras para el agua que se derritió en los polos, no hay fronteras, llega al mar y nos afecta a todos por igual. No hay fronteras para los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, la contaminación, yo la puedo generar aquí en Caracas, pero eso va a ir al aire y va a ir por el aire y puede afectar a otras personas, ¿verdad? Entonces es un problema transnacional que tiene que ver más allá de los países. En las Naciones Unidas se creó lo que es la Conferencia para el Cambio Climático, que son estas fulanas COP, que es una conferencia anual. Y ya estamos en la COP 30. Ahí ustedes tienen el glosario, dice, es la reunión anual más importante a nivel mundial donde los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reúnen para negociar y acordar medidas para combatir el cambio climático. En estas cumbres los gobiernos discuten temas como la reducción de emisiones, la financiación para países vulnerables y la adaptación a los impactos climáticos. En este espacio, los países procuran ponerse de acuerdo para tomar medidas en conjunto. No tiene sentido que ningún país tome medidas individualmente para evitar el cambio climático si los demás países siguen por su cuenta, ¿sí? O sea, esto requiere algún tipo de medida coordinada entre todos, porque si no, resulta imposible controlar el cambio climático. Pero también, entre estas medidas, también supone cómo apoyar a los países que más sufren del cambio climático, ¿sí? Y del calentamiento global. Porque generalmente, y aquí es donde viene un asunto que era importante, que después vamos a discutir, los países que más generan emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, generalmente son los países más ricos, pero también son los países que menos afectados se van a ver por el cambio climático. ¿Sí? Todos nos vamos a ver afectados por el cambio climático, pero muchos de los países que son los principales culpables del cambio climático no se ven tan afectados por el cambio climático. Entonces, en estas conferencias se generan acuerdos, por ejemplo, para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 1997, es decir, ya vamos a cumplir dentro de poco 30 años, vamos a cumplir unos 28 años, se van a cumplir 30 años, se firmó el fulano protocolo de Kioto. Y el protocolo de Kioto fue, de acuerdo al glosario, el primer acuerdo internacional vinculante adoptado en 1997 en la tercera COP para hacer frente al cambio climático. Su objetivo principal era que los países industrializados con mayor responsabilidad histórica en las emisiones redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero y estableció metas legalmente obligatorias para esas naciones y sentó las bases de acuerdos posteriores como el Acuerdo de París. Les voy a leer primero el Acuerdo de París, que es el tratado que se firmó en la COP21 y su objetivo era limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados y preferiblemente 1.5 grados en comparación con las temperaturas promedios del periodo preindustrial. A diferencia del protocolo de Kioto, requiere compromisos de acción climática de todos los países, no solo los desarrollados. Venezuela es signataria de este acuerdo. Kioto son los países industriales. Se comprometían a limitar las emisiones. París es un acuerdo global donde todos los países, incluso los no industriales, se comprometían a generar las medidas para evitar, y entonces aquí viene el tema, que el promedio de temperatura no sea mayor a 2 grados, preferiblemente 1.5 grados, el aumento. Y con respecto a qué temperaturas promedio, a las de la era preindustrial, es decir, al menos a las temperaturas promedio de hace 200 años realmente, años atrás.